Saludos opositores y bienvenidos al canal de Opositates. En el vídeo de hoy vamos a seguir con el curso dedicado al estudio del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Concretamente, en este vídeo estudiaremos el título séptimo, que trata sobre el régimen disciplinario de los empleados públicos. Como siempre, si este contenido les gusta y les sirve para el estudio de vuestras oposiciones, apóyenlo con un like y suscríbanse para ser avisados la próxima vez que subamos un nuevo vídeo. Y antes de empezar con el estudio, os dejamos una pregunta para que si la saben, la respondan en los comentarios. Y si no la saben, no os preocupéis, porque al final del vídeo dejaremos la respuesta correcta. Vamos con la pregunta. En cuanto a la prescripción de las sanciones impuestas por faltas cometidas por los empleados públicos, A. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 2 años, las impuestas por faltas graves al año y las impuestas por faltas leves a los 6 meses. B. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 4 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves a los 6 meses. C. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año. D. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves al año y las impuestas por faltas leves a los 6 meses. Deja tu respuesta en los comentarios. Y ahora sí, vamos a empezar con el estudio del título séptimo del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Comenzando por el reconocimiento de la responsabilidad disciplinaria de los empleados públicos que hace el Estatuto en su artículo 93, al establecer que 1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente título y en las normas que las leyes de función pública dicten en desarrollo de este Estatuto. 2. Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que estos. 3. Igualmente incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. Y 4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente Estatuto, por la legislación laboral. En cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria, artículo 94. 1. Las administraciones públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio señalado en el artículo anterior, cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones. 2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios. A. Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos. B. Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor. C. Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación. D. Principio de culpabilidad. Y E. Principio de presunción de inocencia. 3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndole en conocimiento al Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración. Bien, vamos ahora a ver las faltas disciplinarias reguladas en el artículo 95 del Estatuto. 1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. 2. Son faltas muy graves. A. El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos estatutos de autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en el ejercicio de la función pública. B. Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y el acoso moral, sexual y por razón de sexo. C. El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas. D. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
E. La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. F. La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido. G. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. H. La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. Y la desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituya infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. J. La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. K. La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. L. La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. M. El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. N. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad. Ñ. La incomparecencia injustificada en las comisiones de investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. O. El acoso laboral. P. También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en la Ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso del personal laboral. 3. Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso del personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias. A. El grado en que se haya vulnerado la legalidad. B. La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos. Y C. El descrédito para la imagen pública de la Administración. Y por último, apartado 4, las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del presente estatuto determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores circunstancias. En cuanto a las sanciones, artículo 96. 1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones. A. Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento y que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves. B. Despido disciplinario del personal laboral, que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban. C. Suspensión firme de funciones o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años. D. Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el periodo que en cada caso se establezca. E. Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria. F. Apercibimiento. Y G. Cualquier otra que se establezca por ley. 2. Procederá a la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado, como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave. 3. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación. Bien, veamos ahora lo establecido en el Estatuto en cuanto a la prescripción de las faltas y sanciones. Artículo 97. 1. Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año. 2. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran cometido y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas. El de las sanciones desde la firmeza de la resolución sancionadora. Recuerden que tienen en nuestro canal más vídeos donde analizamos el resto de los títulos de este Estatuto Básico del Empleado Público y donde también estudiamos aspectos de otros temas de las oposiciones. Y ahora, por último, veamos el procedimiento disciplinario y las medidas provisionales, regulado en el artículo 98 del Estatuto. 1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves, sino mediante el procedimiento previamente establecido. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado. 2. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este estatuto se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal,
con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos. 3. Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podrá adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial y se mantendrá por el tiempo a que se extienda su prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de 6 meses, no supondrá pérdida del puesto de trabajo. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 4. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquella. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos. El tiempo de permanencia de suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de suspensión. Y bueno amigos, hasta aquí este vídeo del título séptimo del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Recuerden que tienen el resto de los títulos del curso en el canal. Y en cuanto a la solución a la pregunta que os dejamos al principio del vídeo, sería la C, en cuanto a la prescripción de las sanciones impuestas por faltas cometidas por los empleados públicos, las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año. Artículo 97, apartado primero del Estatuto. Esperamos que os haya gustado y os haya sido de utilidad para el estudio de vuestras oposiciones. Visiten los enlaces que dejamos en la descripción del vídeo. Y sin más, un saludo, y nos vemos en el siguiente vídeo.